Bueno amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a continuar con el estudio de la sección 23. Habíamos quedado en el párrafo 23.9 la última vez que nos vimos. Y bueno, vamos a terminar esta sesión para que continuemos con lo que se viene en este año 2020. Bueno, entonces estamos hablando de la sección 23. Vamos a retomar aquí justo en lo que viene en la pantalla. Vamos a hablar acerca de lo que son los ingresos por la venta de bienes. La problemática en el reconocimiento y medición de los ingresos siempre ha sido responder a dos temas. El primero es el cuándo reconocer el ingreso y el segundo es por cuánto reconocer el ingreso. Yo lo llamo el problema del cuándo y el cuánto. Entonces ya hablamos un poco acerca de lo que son los ingresos de actividades ordinarias, y ahora vamos a hablar de venta de bienes, prestación de servicios y hablaremos de contratos de construcción. Bueno, entonces, ¿cuál es la principal preocupación al contabilizar ingresos? Una de las principales es saber cuándo deben ser reconocidos esos ingresos. Una preocupación constante es que las entidades no reconozcan los ingresos antes de que ocurran, pero también que no esperen o que no difieran el reconocimiento de los ingresos. Es posible que la gerencia quiera mostrar mejores resultados, por lo tanto quiera reconocer los ingresos antes de que ocurran, pero también es posible que una entidad quiera retrasar el reconocimiento de ingresos, por ejemplo, para mostrar menos resultados. Ahí puede haber algún interés en que los resultados sean menores. Es posible también que usted tenga un cliente que quiera que usted anticipe el reconocimiento de alguna venta aún sin que se haya materializado. Es posible que el cliente quiera reconocer un costo, o que el cliente tenga afán por de alguna forma ejecutar un presupuesto. Entonces allí suelen haber ese tipo de conflictos. John dice: yo quiero saber cómo se hace para reconocer un ingreso hoy pero facturarlo en el año siguiente. Mire que ese es otro tema de estudio, John, porque una cosa es el nacimiento o la concepción de un ingreso para efectos contables. Otra puede ser el ingreso para efectos fiscales. Pero la facturación tiene sus propias reglas. Hay una regla de cómo facturar, hay una regla de cuándo elaborar una factura de venta. Entonces, nosotros tenemos que estudiar, por un lado, qué me dicen las NIF para el tema de reconocimiento de ingresos por ventas, pero también qué me dice el estatuto tributario y también qué dicen las normas sobre elaboración de facturas. Es posible, bueno, hay algunos casos en donde la venta genera un ingreso contable pero no fiscal. El único realmente que recuerdo es el caso de la venta de inmuebles. Es posible que usted venda un inmueble pero se retrase la firma de la escritura por efectos de una garantía. Seguramente si le van a quedar debiendo una parte, usted podría decirle: listo, cuando me acabe de pagar le hago la escritura. Entonces allí habría un ingreso para efectos contables, una venta del bien inmueble, pero para efectos fiscales habría que esperar al momento de la escritura de venta. Entonces en ese caso habría una diferencia entre el momento del reconocimiento del ingreso contable y su reconocimiento fiscal. Pero en condiciones generales, el mismo periodo donde se reconozcan los ingresos contables deberían llevarse a las declaraciones de renta. Y además, si el ingreso se realiza o el ingreso se consuma en un periodo, en ese mismo periodo debería hacerse la factura. Entonces, nosotros tenemos que ser muy claros en eso. Primero definimos o concluimos si existe o no existe el ingreso. Y una vez habiendo concluido que el ingreso existe, tenemos que facturarlo. De hecho, es prácticamente imposible que todos los asuntos nos lleven a que el ingreso se realiza en el año 2020, por ejemplo, pero que de manera deliberada o de manera voluntaria, digamos, vamos a dejar la factura para el 2021. Eso, digamos, no es una buena práctica. Eso no tiene cabida en las normas sobre facturación. Bueno, entonces
el párrafo 23.10, digamos, este es el párrafo en el cual se centra el reconocimiento de ingresos por venta de bienes. Especifica las condiciones que deben reunirse para que se reconozcan los ingresos de actividades ordinarias obtenidos de la venta de bienes. Del 11 al 13 se incluyen guías obligatorias para la aplicación de las condiciones específicas. Entonces estos son los párrafos que vamos a estar estudiando en las próximas horas. Bueno, la legislación de diferentes países puede ocasionar que los criterios de reconocimiento incluidos en el párrafo 23.10 se cumplan en distintos momentos y por lo tanto el calendario de reconocimiento del ingreso puede variar entre los diferentes países. Sin embargo, esto no significa que se apliquen diferentes criterios de reconocimiento de ingresos en los diferentes países. En particular, las leyes pueden determinar el momento preciso en que la entidad transfiere los riesgos y ventajas de la propiedad. Por ejemplo, en ciertas jurisdicciones, para los pedidos por correo, el vendedor debe ofrecer a los clientes un periodo de reflexión. Les pregunto, compañeros, ¿eso existe en Colombia? ¿Será que existe en Colombia ese periodo de reflexión? Ajá, garantía de satisfacción. Aquí hay una ley que se llama el Estatuto del Consumidor y ese Estatuto del Consumidor regula lo que son las ventas no presenciales. Cuando usted compra por catálogo, hoy no se han conectado las chicas. A las chicas que les gusta tanto comprar por catálogo, los bolsos, la ropa. Cuando usted hace una compra impersonal, una compra sin haber visto previamente el producto, usted tiene derecho a cuando la reciba, evaluar si la compra le satisface o no le satisface. Entonces, ese tipo de situaciones afectan o influyen en la forma como se reconocen los ingresos de actividades ordinarias. Bien, ok. Entonces, los ejemplos de este módulo deben ser entendidos en el contexto de las leyes relacionadas con la venta de bienes en el país donde tiene lugar la transacción. Entonces, claro, cuando uno trata temas o cuando me invitan a mirar las contabilidades de una empresa que vende por catálogo, que vende por internet, una empresa que vende, no sé, ese tipo de ventas donde el comprador no puede ver el producto hasta que les llega, entonces allí nos toca hacer unas estimaciones bien interesantes. Por ejemplo, cuál es la tasa de devoluciones de cada 100 ventas, cuántas terminan en transacciones efectivas y cuántas se anulan, y todo eso tiene que tenerse en cuenta para establecer la política contable de reconocimiento de ingresos. Bueno, entonces, ¿qué dice ese párrafo 23.10? Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones. Entonces, mire que la norma aquí me está diciendo todas y cada una, o sea, eso no significa que se cumpla una o dos, tienen que cumplirse todas. En otras palabras, si alguna de las siguientes condiciones no se cumple, entonces usted no debe reconocer aún el ingreso de actividades ordinarias. ¿Y qué pasaría si nunca se cumple? Pues entonces nunca se reconocería el ingreso. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a revisarlas. Primera, la entidad tiene que haber transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes. Este literal A es un literal que genera mucha controversia porque habla de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. No dice que se tenga que transferir necesariamente la propiedad del bien. ¿Ok? La propiedad de los bienes se transfiere de distintas maneras. Y aquí voy a hacer un intento de abogado. Voy a hacer la cuota inicial de un abogado. Hay bienes, existen bienes que requieren de registro y hay bienes que no requieren de registro. Entonces, la forma de probar la propiedad de los bienes que requieren de registro es precisamente el registro de la propiedad. Entonces, ¿cuáles son los bienes que requieren de registro? Y estoy hablando de un registro público. Entonces aparecen los vehículos, dice John Belandia, claro que sí, los carros, las motos, todo lo que son vehículos
de transporte terrestre, pero también los vehículos de transporte aéreo. Los de transporte terrestre se matriculan y su registro lo lleva a las oficinas de tránsito de cada municipio. Los vehículos de transporte aéreo se registran en la aeronáutica civil. Los vehículos de transporte marítimo y fluvial, como los barcos, todo lo que son naves, también requieren de registro. Allí hay unas condiciones. Es posible que, por ejemplo, si usted tiene una chalupa que la mueve con un palito, pues no tiene que registrarla. Hay unas condiciones de motorización, de tamaño, de calado, de no sé qué. Entonces, que usted se compró un crucero, pues eso sí tiene que registrarlo. Entonces, generalmente los yates, las lanchas tienen un registro dependiendo de su tamaño, de su potencia y todo eso. También, y esas embarcaciones se registran en lo que se llaman las capitanías de puerto. Entonces, usted tiene que registrarla en una capitanía de puerto del país donde va a estar la embarcación. También se registran los bienes inmuebles, lo acaba de decir John Belandia, las casas, los edificios, las fincas, los lotes de terreno. ¿Okay? ¿Qué más podría ser sujeto a registro? Seguramente las naves espaciales, aunque no es común que las personas de derecho privado tengan naves espaciales, pero sí hay cualquiera de nosotros podría comprar una nave espacial. Lo difícil es mantenerla, operarla, mandar eso al espacio. Por eso no es común que alguien tenga naves espaciales. Entonces, esos bienes requieren de registro para probar la propiedad y para transferir la propiedad. Ahora, como la norma no me dice, la norma no me dice que sea necesaria la transferencia de la propiedad, me está diciendo que se hayan transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Es posible transferir por lo menos una gran parte de riesgos y ventajas sin que se transfiera la propiedad. Entonces, aquí continuando con mi papel de cuasi abogado, apenas me faltan 5 años de estudio para lograrlo. Entonces pensemos en lo siguiente: ¿cuáles son los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad? Entonces, los abogados hablan de los derechos sobre los bienes y hablan del derecho de propiedad, hablan del derecho de uso, hablan del derecho de usufructo. No siempre quien ostenta un derecho ostenta también los demás. Entonces, todo eso nos toca analizarlo a la hora de establecer si se puede o no se puede reconocer la venta de un bien. ¿Ok? Entonces, tenga en cuenta eso. Ojo, yo no estoy diciendo que entonces, ya vendamos casas y compremos, no hagamos escritura. No, lo legal es que se haga la escritura. Lo que pasa es que en algunas condiciones de negociación la escritura se puede retrasar por un tema de derecho de reserva de dominio, por un tema de garantía. Bueno, y hablando de cualquier otro bien, esos son los bienes que requieren de registro. Su propiedad se transfiere mediante el registro ante una autoridad competente. Otros bienes que requieren de registro son los establecimientos de comercio. No había caído en cuenta. Los establecimientos de comercio se registran en las cámaras de comercio. Los bienes intangibles se registran ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Todo eso son bienes que quien lo tenga registrado es quien ostenta la titularidad, la propiedad de los bienes. Pero siempre habrá que hacer un análisis completo de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los bienes. Entonces, para yo decir que vendí algo, tengo que poder probar que realmente transferí los riesgos y ventajas, de tipo significativo. Aquí yo quisiera como tener el poder para poner un paréntesis y decir de tipo significativo inherentes a la propiedad de los bienes. No tengo ese poder, esa facultad todavía, no me han nombrado miembro del IASB, entonces vamos a entenderlo así. Se transfieren los riesgos y ventajas, pero deben ser riesgos y ventajas de tipo significativo. Entonces es posible que el vendedor conserve para sí alguna porción de los riesgos y ventajas.
pero eso no es objeto, no es obstáculo para reconocer la venta. El literal B me dice, la entidad no conserva para sí ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los bienes vendidos. Entonces, un caso típico que encontré para la aplicación del literal B es el siguiente. Supongamos que fabrico máquinas, soy un fabricante de máquinas, mis máquinas pues sirven para muchas cosas, y entonces un cliente viene y dice, yo necesito una máquina, pero es una máquina especializada y necesito que me la haga a la medida, y vea, se la pago ya mismo. El hecho de que mi cliente me haya pagado ya mismo la máquina no significa que yo pueda decir que vendí una máquina. ¿Por qué? Pues porque todavía tengo que hacer lo que se llama una gestión sobre el activo. Tengo que hacerle todavía unos trabajos y adecuaciones para poderla entregar a un tercero. Entonces, aunque ya me la hayan pagado, yo todavía no voy a decir que vendí la máquina, sino hasta que complete mis labores para entregarla. Lo mismo que la venta de inmuebles sobre planos. Si yo vendo sobre planos, todavía tendré que construir el inmueble para poderlo vender. Entonces, la venta no se reconoce aun cuando el comprador me haya pagado, aun cuando hayamos firmado un contrato. Podemos haber puesto una cláusula en donde si el comprador se retracta pierda todo, pero aún así no podré reconocer la venta porque todavía me toca gestionar el activo, me toca terminarlo de construir. Y la retención de control efectivo sobre los bienes vendidos, digamos que hay veces se confunde el control con la tenencia física de los bienes. La tenencia física es un elemento que se utiliza también para establecer quién tiene control, pero no siempre es concluyente. La tenencia física no significa necesariamente que haya control efectivo sobre los activos. Por ejemplo, supongamos que tengo un concesionario, acabo de vender un vehículo, pero el cliente quiere que le haga unas instalaciones de unos accesorios, entonces el vehículo se tiene que quedar aquí en el concesionario por 15 días más. Ya se hizo la venta, le hice la factura, se hicieron los trámites, ya lo matricularon, pero el concesionario se queda con el carro porque hay que hacerle unas adecuaciones. Entonces uno podría pensar, bueno, el concesionario tiene control del vehículo. No necesariamente. El concesionario en ese momento tiene la tenencia física, pero con unos fines determinados en un contrato, y los fines son precisamente hacerle unos arreglos solicitados por el cliente. Pero el concesionario no puede, por ejemplo, venderle ese carro a otra persona, no puede ignorar ese carro para que le presten plata, no puede entregar ese carro en parte de pago de ninguna deuda, no puede distribuirlo como un bien a sus socios, no puede usarlo para pagar impuestos. Entonces el concesionario realmente no tiene control sobre los riesgos y ventajas de ese vehículo. John me dice, pero sí responde por los daños. Sí, claro, yo puedo ser responsable por la custodia de un bien, pero eso no significa que sea mío. Si usted, por ejemplo, hace un contrato de depósito en una entidad que presta servicios de bodegaje, usted le dice, haga el favor y me guarda este inventario aquí. Y hacen un contrato y la bodega le responde por daños, pero eso no significa que el activo sea de ellos. Sigue siendo suyo, lo que pasa es que los riesgos de daño se trasladan temporalmente a la contraparte encargada de la custodia. Entonces también es muy común que algunos digan, ay no, es que el que responde por daño es el que tiene que reconocer el activo. No necesariamente, porque la responsabilidad sobre daños puede ser un tema establecido contractualmente, por ejemplo para el depositario, para el custodio de algunos bienes, pero eso no significa que ese tercero tenga que reconocer ese activo en sus estados financieros. El siguiente literal, el literal C, nos dice, el importe de los ingresos de actividades ordinarias se puede medir con fiabilidad. Les pregunto, ¿habrá alguna situación en la cual este importe no se pueda medir fiablemente? ¿Han conocido algún caso o cuéntenme, a ver, ¿han conocido algún caso? Uno pensaría que no, ¿cierto? Uno diría, no, pues el que esté vendiendo algo
sabe en cuánto lo puede vender. Pero fíjese que, por ejemplo, yo puedo ser un vendedor de ciertas materias primas y esas materias primas, por ejemplo, vendo café. Aquí acabo de encontrar el caso. Yo vendo café, tengo por ahí unas fincas cafeteras, lo que pasa es que ustedes no sabían. Entonces, unas fincas cafeteras y vendo el café a una entidad que pues lo procesa y lo vende empacado. Pero entonces el café yo tengo que llevarlo. Jessica dice genial, no, es mentira, es mentira. Entonces yo tengo que llevar el café y tengo que dejarlo allá para que lo ensayen. Ellos le van a analizar el aroma, la textura, el tamaño del grano y con base en eso, 3 o 4 días después, una semana después, entonces me dicen, mire, el café que nos trajo se le va a pagar a tanto. Entonces mire que ahí es posible que yo entregue mi carga de café, pero no sepa a ciencia cierta cuánto me van a dar por él. Ese es un caso en el cual el importe de los ingresos no puede medirse fiablemente. También es posible que yo venda cierto tipo de maquinarias y el precio de esa maquinaria se haya establecido de acuerdo con el desempeño que esa máquina logre en su proceso de producción ya en caliente. Entonces es posible que yo sepa, bueno, como mínimo me van a dar tanto, pero el precio definitivo depende de la evaluación que le haga el cliente. Jessica pregunta que si el vendedor no pone el precio. En algunos casos no. En algunos casos el precio no lo pone el vendedor, sino que lo pone el comprador cuando evalúa las materias primas. Dice, no, esta materia prima viene muy contaminada, entonces eso le disminuye el precio. También pasa, por ejemplo, con los que comercializan chatarra. Usted manda un cargamento de chatarra, pero en la chatarra suele ocurrir que se mezclen varios tipos de metales. Entonces no todo va hierro, va aluminio, va cobre, va bronce. Y es, digamos, muy difícil establecer cuánto peso de cada material va a llegar. Y los precios son muy distintos. Muy distinto el precio del hierro que el precio del cobre, por ejemplo, o el mercurio. Entonces se manda un cargamento, unas determinadas toneladas. Hay un proceso físico y químico para separar esas partes, esa chatarra que se está vendiendo, y luego de separado, entonces ahí sí establecen cuál fue el precio de esos materiales. Entonces mire que puede haber hay distintos ejemplos donde yo no conozco el precio de venta, sino hasta un proceso posterior. Entonces Jessica me dice, en esos casos, ¿cómo registro la entrega de la mercancía si todavía no se sabe el valor exacto de la venta? Esa es una muy buena pregunta. Porque mire que aunque estamos hablando de ingresos, pues cada que yo hablo de ingresos por venta de bienes, estoy hablando también de gestión y administración de inventarios. Y lo que pase en la cuenta de ingresos tiene eco en la cuenta de inventarios. Entonces pregunto, si por uno de estos motivos no puedo reconocer los ingresos, ¿qué pasaría con los costos? Con el costo de la mercancía que se está vendiendo. Entonces, a ver, John, ¿qué nos está escribiendo? Se registra el costo y el inventario. ¿Será que yo puedo reconocer el costo sin haber reconocido el ingreso? Dice John, si no reconoce el ingreso, pues no reconoce el costo. Más bien por ahí. Entonces, ojo que el reconocimiento de la venta y el reconocimiento del costo de ventas debe ser simultáneo. O sea que el costo de ventas, incluso si nos vamos un momentico a la sección de inventarios, por acá en la sección 13, fíjese lo interesante, y en la medida en que vamos estudiando vamos aprendiendo a hacer estas vinculaciones entre una norma y otra. Reconocimiento como costo.
Notas, costo de los prestadores de servicio. Por aquí dice como un gasto. Aquí. Fíjense en este párrafo. Cuando los inventarios se vendan, la entidad reconocerá el importe en libros de estos como un gasto en el periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de actividades ordinarias. Ahí está la respuesta. Yo no puedo reconocer el costo de ventas si no he vendido. No puedo decir, es que ya despaché la mercancía, entonces acredito el inventario y voy a hacer un débito al costo de ventas, si no he reconocido en ese mismo periodo el ingreso de actividades ordinarias. Párrafo 13.20 me lo está diciendo de manera expresa, ni siquiera me está dando lugar a ninguna interpretación. Entonces, en el periodo en el cual se reconozcan los ingresos de actividades ordinarias, en ese periodo se da de baja el inventario y se lleva al costo de ventas. Usted podría, por ejemplo, operativamente, ¿qué podría hacer? Usted podría crear una bodega que se llame inventario en proceso de venta. Cuestión de que si usted saca la mercancía de su bodega, pues la traslade contablemente a una bodega que se llama inventario en proceso de venta. Con eso disminuye su inventario disponible para la venta, pero aún no lo lleva al costo de ventas. Eso ya es técnica contable. Así es. Una cuenta transitoria lo tiene controladito, eso sí, no vaya a dejar que eso se vuelva una rueda suelta. ¿Sí? That's a good idea. Jessica 6. Ok. Entonces, se vincula la norma de reconocimiento de ingresos con la norma sobre reconocimiento de inventarios. De hecho, usted puede estudiar cuándo reconocer un inventario estudiando el párrafo 23.10, porque si esto es lo que tiene que evaluar el vendedor para reconocer la venta, pues esto mismo es lo que tiene que evaluar el comprador para reconocer la compra. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces, literal C, el importe de ingresos de actividades ordinarias se puede medir de manera fiable. Luego, literal D, es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción. Pregunto, ¿será que siempre que uno entrega un bien o servicio, está seguro que le van a pagar? Cuénteme en sus historias, cuénteme en sus anécdotas. No siempre, ¿cierto? Entonces uno pensaría, no, pues si la empresa vende es porque sabe que le van a pagar. Eso no siempre se cumple. Y voy a ponerle este caso. Este es un caso bien palpable, es un caso de la vida real. Ojo. Cuando una persona no paga su factura de servicio de agua, ¿qué hace la empresa de agua? Las empresas de acueducto y alcantarillado, ¿qué hacen cuando un usuario no les paga el servicio de agua? Entonces ahí mismo vienen, ¿cierto? Y les cierran la llavecita del agua. Entonces alguien estaba en el baño con la cabeza enjabonada y le cerraron la llave del agua. Entonces esta persona pues sale del baño, le toca acabarse de lavar la cabeza con el agua de la taza del inodoro o algo así, o del tanque, y se va y elabora o escribe una cartica a la empresa de acueducto, en la cual le dice, mire señora empresa de acueducto, en Colombia existe un derecho que se llama el derecho al mínimo vital, usted no me puede quitar el derecho al agua. Entonces hace una reclamación, la empresa le va a decir obviamente que no, que tiene que pagar, pero entonces esta persona le va a decir, le envío un recurso de reposición y en subsidio de apelación. La empresa de servicios públicos obviamente va a fallar de manera negativa diciendo no le pongo el agua hasta que no me pague, pero luego ese proceso se va a la superintendencia, en este caso de servicios públicos, y la superintendencia le ordenará a la entidad que le reconecte el servicio de agua. ¿Por qué? Porque es
nadie nos puede quitar el derecho al agua. Eso se llama el derecho al mínimo vital. Entonces, la empresa de agua en ese caso, y eso que si hay niños, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, mujeres embarazadas, se puede solicitar la reconexión de la energía también, que es un servicio no vital, pero sí es un servicio básico, incluso el gas. Entonces, ¿qué pasa con estas entidades? Tienen un cliente que no ha pagado, un usuario que no ha pagado, está en mora, y pregunto, si no pagó 2 meses, ¿será que paga 3 o paga 4, paga 5, paga 6? Eso va quedando en duda. Entonces ese es un caso en el cual, aunque ese es un ejemplo de prestación de servicios, ese es un caso en el cual la entidad no puede reconocer ingreso aunque tenga o esté obligada a suministrar el servicio. Y ojo que con esto no estoy diciendo que la entidad no pueda emitir una factura, ¿sí? Porque ese ya es otro asunto, cuándo facturar y cuándo no. También puede ocurrir eso. Entonces, por ejemplo, a ver, un colegio, un hospital, imagínese esta, un hospital compra suministros para atender obviamente a sus pacientes, y entonces dentro de los suministros el hospital pide, por ejemplo, leche para neonatos, leche en polvo para recién nacidos, pero el hospital está en mora de pagar, lleva 3, 4, 5 meses y no le ha pagado la leche al proveedor. Entonces el proveedor le dice, no le mando más leche. Entonces el hospital demanda al proveedor y le dice, ojo, es que esa leche no es para mí, es para estos bebés que están en condición vulnerable, si no les damos leche se van a morir. Se forma ahí el problema, se forma el agarrón, y al proveedor le pueden obligar a mandar la leche para no dejar morir a los niños. Por ejemplo, si es un proveedor exclusivo, mejor dicho, si no mandan esa leche se mueren los niños. Entonces un juez puede fallar en favor de los niños y obligar al proveedor a mandar la leche. Ya después, entonces este proveedor, con el hospital moroso, con la corrupción y todo, él dice, no, eso no hay probabilidad de que me paguen, esa plática se perdió. Entonces desde el inicio ni siquiera podría reconocer la venta, porque es una venta que nunca llega a materializarse, porque nunca podemos decir que es probable que recibamos los beneficios. O bien es probable que se entregue la mercancía y la probabilidad de recibir beneficios aparezca más adelante. Bueno, y el literal E me dice, los costos incurridos o por incurrir en relación con la transacción se pueden medir de manera fiable. En condiciones normales, la mayoría de las veces somos capaces de medir el costo de la transacción, el costo de la mercancía o el costo de los bienes que estoy vendiendo. En la mayoría de casos voy a poder hacerlo, pero es posible que por algún motivo yo no pueda establecer el valor total de un elemento que estoy vendiendo, o no tanto el valor o el precio de venta, sino más bien los costos. Por ejemplo, porque la materia prima que utilicé para ese producto la tendré que pagar en la medida en que el producto tenga cierto comportamiento al momento de venderlo al cliente final. Esas cuestiones pueden suceder. O que yo no pueda estimar realmente cuánto me va a costar ese producto que estoy vendiendo, ¿sí? Esos casos son más bien un poco extraños, los del literal E. Pueden llegar a ser un poco difíciles de encontrar, pero si están allí es porque han ocurrido, y si están allí es porque el asunto fue tan grande que llamó la atención del IASB. Bueno, hasta aquí quiero saber, compañeros, si tienen alguna pregunta o si tienen algún caso que quieran comentar. Bienvenida Jessica, que se conectó despuesito de que iniciamos. A ver qué escriben por aquí. Bueno, y voy a contarles entonces un caso que sí tengo presente. Dice John, pues en el caso de los servicios tengo entendido que se puede reconocer el ingreso por el grado de avance. Sí, claro. Vamos ya más adelantico, esta primera parte es venta de bienes.
Luego miraremos el reconocimiento de ingresos en la prestación de servicios y en los contratos de construcción. Pensemos en este caso, todos están trabajando, todo el mundo juicioso en la compañía, suena el teléfono y contesta del área de ventas, uno de los asesores comerciales, y empieza a conversar. Ay, muy buenos días, hace tiempo que no sabíamos de usted es un gran cliente para nosotros. Y entonces un cliente le hace un pedido de mercancía por 50 millones de pesos. El asesor comercial está muy contento, muy feliz, porque con eso va cumpliendo sus metas, y entonces hace una orden de pedido para que se le haga la factura y se le envíe. Pero resulta que cuando tratan de hacer el pedido, le aparece el cliente bloqueado. Dice, cliente bloqueado porque debe 10 millones de pesos desde hace 4 años. Entonces el sistema está programado para que cuando un cliente esté en mora de más de tantos días, pues no se le permita despachar más mercancía. Entonces el vendedor le dice al director comercial, mire señor director comercial, con esta venta de 50 millones de pesos lográbamos la meta anual, la compañía se ganaría un gran bono por parte del proveedor de la mercancía. Además usted señor director también se ganaría el bono y yo también. Además con esto garantizaríamos XY beneficio, lo que sea. Entonces el director comercial se acerca a la gerencia, le dice, señor gerente, autorícenos despachar esta mercancía, yo sé que el señor va a pagar. Entonces el gerente dice, pero un momentico, yo llamo al contador. Y entonces lo llaman a usted y usted le dice, pues mire señor gerente, de poder despachar la mercancía, la puede despachar. Es más, si hay que ayudar a montarla al camión, con mucho gusto, me quito el saco o hasta les ayudo. Pero de ahí a que usted me diga que tengo que contabilizarle un ingreso, para eso falta mucho. Porque la norma me está diciendo, solo se reconoce ingreso cuando sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción. Y eso es algo lógico. Obviamente, pues si yo no tengo expectativas de recibir el ingreso, pues para qué me voy a poner a contabilizarlo. Entonces, y para eso se bloquea en el sistema. Es que este está en mora, no se le puede despachar. Pero entonces el gerente es compadre del cliente, lo conoce hace 50 años y todo. Entonces el gerente dice, listo, autorizo el despacho. Entonces alguien entra al software, le quita el bloqueo para poder despachar. Pero entonces, según la norma, yo no podría reconocer el ingreso de actividades ordinarias por la incertidumbre en la obtención de los beneficios económicos derivados de la transacción. O sea que no podría hacer crédito al ingreso, débito a la cuenta por cobrar. Tendría que dejar eso sin contabilizar. Pero la mercancía sí efectivamente se va a entregar al cliente. La mercancía sí va a salir tiene que salir de los estados financieros de la compañía. Y en la sección 13 me dice que el valor de los inventarios yo lo llevo como gasto al estado de resultados cuando se reconozca el ingreso. Pero resulta que el ingreso no lo voy a reconocer porque no hay, o hay una gran incertidumbre de recibir los beneficios. Entonces no reconozco el ingreso, no puedo reconocer el gasto en el estado de resultados como costo de ventas, pero sí tengo que dar de baja el inventario. Entonces ahí es muy sencillo, usted acredita el inventario, lo da de baja de su Cardex y hace un débito a una cuenta de resultados. ¿Y a qué cuenta? Esa cuenta no existe, usted la va a crear. Entonces usted ingresa por allí, dice crear nueva cuenta, la va a llamar, que sea una cuenta del gasto. Generalmente las cuentas de gasto empiezan por el número 5 y le va a poner un nombre que diga pérdidas por autorización de la gerencia, pérdidas ordenadas por la gerencia, así. Ese es el nombre que tiene que tener y ojalá lo ponga en mayúscula con letra número 28, pérdidas ordenadas por la gerencia. Entonces da de baja el inventario y va a ir derechito a una pérdida. Si a los 2 o 3 años el cliente se le conmovió el corazón y pagó, en ese momento va a reconocer una ganancia por recuperación de pérdidas autorizadas por la gerencia, algo así por el estilo, ¿ok?
Bueno, muy bien. Entonces, seguimos por acá. ¿A dónde iba yo? Esta es la de inventarios. Vamos acá. Listo, y aquí me hace un énfasis en esta nota. Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán solo cuando sea probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la entidad. Veas el párrafo 23.10, literal D. En algunos casos esto puede no ser probable hasta que se reciba la contraprestación o hasta que desaparezca una determinada incertidumbre, como la que le estoy comentando. Por ejemplo, en una venta a un país extranjero puede existir incertidumbre sobre si el gobierno extranjero concederá permiso para que la contrapartida sea remitida. Es lo que pasa en este momento con los amigos venezolanos. Pues usted puede despachar mercancía, pero tiene una gran incertidumbre acerca de que le vayan a pagar. Generalmente, pues el que despache mercancía para allá, pues sabe que va a tener muchos problemas o incluso va a perder el dinero. Cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado de recuperabilidad de un saldo ya reconocido como ingreso, este es otro asunto. ¿Qué tal que usted efectivamente haga el despacho, pero justo después de hacer el despacho, cuando el camión ya salió, en ese momento, bueno, sí, ya salió el camión, pero era un camión del cliente. El cliente ya se fue con el producto y usted se da cuenta que no se lo van a pagar. Esa es una incertidumbre que se genera después de haber reconocido el ingreso. Si la incertidumbre de recuperabilidad se genera después de haber reconocido el ingreso, entonces la cantidad incobrable o la cantidad respecto de la cual el cobro ha dejado de ser probable se reconocerá como gasto. Ahí usted dirá provisión de cartera, ¿ok? En lugar de ajustar el importe del ingreso. Por eso las provisiones de cartera no son menor valor del ingreso, son simplemente un gasto. En la sección 11 se detallan los requerimientos para el deterioro de valor de los instrumentos financieros medidos según el costo o el costo amortizado. Entonces, cuando usted reconoce el ingreso, pues se genera un instrumento que es la cartera y esa ya se mide de acuerdo con la sección 11. Bueno, miremos algunos ejemplos. Una entidad fabrica equipos hechos a la medida, es decir, personalizados. Mire que estos ejemplos que nos van a mostrar son ejemplos, son casos especiales precisamente. En el caso de ustedes, si usted dice, no, es que nosotros vendemos tornillos en una ferretería, en un punto de ventas. Llega un cliente al mostrador, pide un tornillo, lo paga y se lo lleva, pues ya ahí hay un ingreso y listo, y ahí mismo está la factura y no hay que ponerse a pensar en todo esto. Pero hay algunos casos que son especiales. Entonces, fabrica equipos hechos a la medida, personalizados, para la industria de plástico. Los equipos se fabrican por piezas. Las piezas se ensamblan e instalan en las fábricas de los clientes. La titularidad legal se transfiere cuando el cliente acepta la entrega y la instalación e inspección se han completado. Los clientes pagan los equipos en el momento de aceptar la entrega. La entidad ofrece a sus clientes una garantía estándar de 2 años contra defectos de fabricación. En este ejemplo, el cliente controló el equipo y aceptó la entrega. Entonces, vamos a entrar en contexto. Yo fabrico máquinas especializadas. Un cliente me llama y me dice, necesito una máquina que tenga estas y estas características, que se desempeñe de cierta manera, que sea capaz de hacer estas labores. Hágala y cuando yo haya verificado que sí hace todo eso, entonces le pago. Si la máquina no es capaz de hacer todo aquello para la cual la necesito, entonces no le pago. O si la pieza no tiene la medida exacta que yo pedí, entonces no la pago. ¿Listo? Mire que esa no es una venta normal, es una venta con condiciones especiales. Entonces, en este caso, la entidad reconocerá el ingreso de actividades ordinarias una vez que el cliente haya aceptado la entrega, es decir, luego de la inspección, se hayan transferido los riesgos y ventajas de la propiedad y se hayan reunido los demás factores detallados en el párrafo 23.10. Pero entonces uno no puede ser exagerado con esto, ¿sí? Porque igual en el Estatuto del Consumidor dice que todas las ventas de productos nuevos tienen una garantía por ley de por lo menos 1 año.
Pues entonces nadie va a reconocer los ingresos esperando que pase el año, no necesariamente. Usted entrega los productos y cuando haya reclamaciones por garantía, pues habrá un tratamiento para ellos. Si usted tiene una empresa de estas que fabrica las máquinas personalizadas, entonces usted tiene que analizar si la entidad es capaz de determinar desde el momento de la entrega que la máquina va a cumplir con todas las expectativas. Por ejemplo, la entidad podría decir, yo le voy a hacer una evaluación interna antes de despacharla, de tal manera que la probabilidad de que me la devuelvan sea prácticamente nula. Entonces, cuando hay ese tipo de condiciones, yo puedo evaluar cuál es la expectativa de aceptación o la expectativa de devolución del producto. Esto también se evalúa, por ejemplo, en las empresas que venden por catálogo, cuál es el porcentaje de devolución de productos. Si el porcentaje es significativo, retrasamos el reconocimiento del ingreso. Pero si el porcentaje de devoluciones es bajo, entonces puedo reconocer el ingreso con el despacho. ¿Listo? Bueno, ejemplo 23, los hechos son los mismos que el ejemplo 22. Durante el año posterior a la venta, el cliente advierte un defecto de fabricación en el equipo que le compró a la entidad. Cumpliendo con la garantía, la entidad responde a su obligación contractual reemplazando la pieza defectuosa del equipo del cliente. El ingreso de actividades ordinarias no se ajusta a causa del desembolso realizado para cumplir con la obligación de la garantía. O sea, ya la venta quedó en firme. Lo que se reconoció como venta, ya allí se queda. Denme un segundo, por favor. Bueno, vamos al siguiente caso. Ejemplo 24. Los hechos son los mismos que el ejemplo 22. No obstante, en este caso, el cliente no quedó conforme con el equipo instalado y por consiguiente no aceptó la entrega. La entidad no puede reconocer el ingreso de actividades ordinarias porque los riesgos y ventajas de la propiedad no se han transferido al cliente. Entonces, hola, ahora sí volví. Entonces, ejemplo 24, los hechos son los mismos que el ejemplo 22. No obstante, en ese caso, el cliente no quedó conforme con el equipo instalado y por consiguiente no aceptó la entrega. Entonces allí no reconozco el ingreso. El ingreso no se concretó. Las condiciones contractuales que debían cumplirse no se cumplieron. Por lo tanto, entonces no voy a proceder con el reconocimiento del ingreso. Ojo. Y bueno, como no hubo ingreso, pues tampoco habrá provisión de garantía. ¿Okay? Pero también tenga en cuenta que el inventario seguramente ya no se va a poder vender a otros. El inventario ya no va a estar disponible para vendérselo a otro. Seguramente no se va a poder aprovechar. Entonces el inventario tiene que ser dado de baja. Y ejemplo 25. Los hechos son los mismos que el 22. Aunque en este caso la venta se realizó en condiciones normales de crédito, es decir, a 60 días. Al aceptar la entrega, el cliente se hallaba en una buena situación financiera. Sin embargo, un mes después de la entrega, el negocio del cliente fue destruido por una catástrofe natural. Siendo realista, la entidad solo espera recibir un 20% del precio de venta al momento de la liquidación del cliente. Entonces, este es un caso en el cual el ingreso se da, se materializa, la venta llega a culminarse, pero después de que la venta se haya culminado, de que la venta se haya llevado a cabo, aparece que el cliente se quebró, que el cliente no va a poder pagar. Entonces, mire que en el momento de la entrega de la mercancía, la entidad pudo haber concluido que sí debía reconocer un ingreso. Y luego de eso es que viene ya la incertidumbre sobre la recuperación de la cartera. Entonces, en ese caso, la entidad simplemente reconoce el ingreso y cuando se presente esta situación de que no puede cobrar, entonces tendrá que reconocer el deterioro de la cartera. La entidad reconoció ingresos de actividades ordinarias y una cuenta comercial por cobrar cuando el cliente aceptó la entrega, es decir, luego de la inspección.
Se transfirieron los riesgos y ventajas de la propiedad y se reunieron los demás factores detallados en el párrafo 2310. La cuenta comercial por cobrar se analiza para determinar el deterioro del valor de acuerdo con la sección 11, instrumentos financieros básicos. Entonces, después de haber reconocido el ingreso, cualquier pérdida de cartera pues se va a reconocer es como un deterioro. No se va a echar hacia atrás el reconocimiento del ingreso, a menos pues que se identifique que se trate de un error, que ese reconocimiento haya sido un error. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, párrafo 2311. Provisión de garantía, pregunta John Velandia. No recuerdo si nosotros ya estudiamos sobre provisiones y contingencia. La verdad creo que ese tema no lo hemos visto en el conversatorio. Pero básicamente usted dice, si de cada 100 artículos me devuelven uno y me toca cambiarlo por uno nuevo y yo tengo que correr con ese gasto, entonces de cada 100 artículos vendidos voy a hacer un pasivo y a reconocer un gasto por lo que me cuesta o por lo que me costaría reemplazar un artículo vendido. Entonces, por ejemplo, vendo televisores a 1.000.000 de pesos y de cada 100 me devuelven uno. Entonces vendí 100 televisores, voy a decir ingreso 100 millones de pesos. Y los televisores yo los compro a 500.000 pesos. Entonces inmediatamente digo, como lo más probable es que me devuelvan uno y me toque cambiarlo por uno nuevo a cargo mío, entonces de una vez contabilizo un gasto que se llama provisión para garantías por 500.000 pesos. Y la contrapartida es una provisión pasivo por 500.000. Cuando llegue el cliente con el televisor dañado para que yo se lo cambie, le entrego uno del inventario, o sea, acredito mi inventario por 500.000 pesos, pero no lo llevo al gasto, sino que hago un débito a la provisión. Ahí lo que hice fue utilizar la provisión. O puedo entregar el televisor, reconocer un gasto, dar de baja la provisión y reconocer una recuperación. El efecto en resultados va a ser 0. Ok, la evaluación de cuándo ha transferido una entidad al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Y aquí pregunta John Velandia, si no hay garantía, ¿cómo mato el pasivo? Lo que pasa es que los pasivos no se matan, los pasivos se liquidan o se dan de baja. ¿Ok? Se liquidan o se van de baja, no se matan porque pues, no son seres vivos. Entonces, ¿qué pasa? Si usted vende 100 televisores, hace la provisión para garantía, la garantía es de un año, pasa el año y no vino nadie, o sea, los 100 televisores salieron buenos. Entonces usted dice, ya no tengo obligación de responder por una garantía. Entonces, en ese sentido, da de baja la provisión y contabiliza un ingreso en el estado de resultados, una ganancia. Le puede poner un nombre tan sencillo como ese, ganancia por garantías no reclamadas, por ejemplo. Pasó el tiempo de la garantía, nadie reclamó, entonces lo lleva a un ingreso. Que si lo puede cruzar con nuevas garantías, lo que pasa es que en la dinámica o en la operación de la compañía, las provisiones para garantía generalmente se hacen todos los días, porque usted no va a reconocer una garantía cada 100 televisores, sino que usted empieza a reconocer una garantía equivalente al 1% del valor de la venta. Entonces usted reconoce garantías, cada que alguien le reclama pues disminuye el pasivo y está muy atento que cuando se venzan las garantías, si todavía tiene un valor en el pasivo, entonces lo va a dar de baja llevándolo a resultados. Ahora, si por ejemplo usted hizo la provisión para garantía para un televisor y resulta que salieron mal los 5, pues las reclamaciones van a ser más grandes que el pasivo por garantías. Entonces allí, ¿qué tiene que hacer? Pues agota la provisión por garantías que tenga y el exceso tendrá que llevarlo al estado de resultados. Y fiscalmente, por ahí pregunta John que si esto también es fiscal, resulta que no.
Ni el gasto por provisión de garantías lo puede tomar como deducción, eso no lo puede tomar como deducción, ni un ingreso por recuperación de provisión para garantía será para usted grabado. Esos ingresos y gastos no los va a llevar a sus declaraciones de impuestos. Pero las garantías efectivamente pagadas o reembolsadas a los clientes, esas sí son deducibles. Muy bien, Jessica, solo en caso de que se haga efectiva. Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? Perfecto. Bueno, por aquí me dice la evaluación de cuándo se ha transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad requiere de un examen de las circunstancias de la transacción. Entonces, a ver, si una empresa, por ejemplo, una empresa de consumo masivo que despacha 30.000 pedidos mensuales, ¿será que tiene que contratar a John Belandia para que se la pase todo el día analizando si cada uno de los pedidos se podrá reconocer como ingresos o no? Imagínense eso, un ejército de gente analizando si cada despacho es ingreso o no es ingreso. Entonces, obviamente no lo vamos a hacer así. Las entidades tienen una forma de hacer negocios. Entonces, cuando uno analiza la forma como la entidad vende, entonces crea unas políticas para reconocer los ingresos de esas ventas. Y todas las ventas que se hagan bajo esos parámetros se van a reconocer de acuerdo con la política. No es que nos toque ponernos a evaluar cada uno de los despachos uno por uno a ver si merecen ser reconocidos como ingresos o no. Es un asunto de analizarlo una vez y aplicarlo de esa manera a todos los ingresos que se lleven a cabo con esos parámetros analizados. Entonces, las políticas contables podrían decir, por ejemplo, venta de bienes por catálogo, y escribe la política para esos bienes. Venta de bienes por venta directa en mostrador, política para ese reconocimiento. Venta de bienes al por mayor con crédito, política para eso. Venta de bienes que requieren aprobación del cliente y una política para eso. Y ya, y eso obviamente lo que sí tenemos que estar alertas es si las ventas sí se están ejecutando de acuerdo con lo que escribimos en la política o si la entidad se inventó otra manera de vender. Entonces allí será necesario inventarnos una nueva política para reconocer esos ingresos. En la mayoría de los casos, la transferencia de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad coincidirá con la transferencia de la titularidad legal o el traspaso de la posesión al comprador. Ojo que me está diciendo en la mayoría. O sea que aquí de entrada la norma está aceptando que es posible que en algunos casos no se transfiera la titularidad legal o no se haga en el mismo momento del reconocimiento de las ventas. ¿Ok? En la mayoría de los casos sí ocurre. Por ejemplo, las ventas al por menor. Claro, usted va a la ferretería a comprar un tornillo, le pasan el tornillo, usted pasa los 200 pesos y ya se configuró la venta. Pero en otros casos la transferencia de los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad tendrá lugar en un momento diferente del de la transferencia de la titularidad legal o del traspaso de la posesión de los bienes. Y aquí me manda a leer el apéndice. ¿Sí? Miren lo interesante. Esta norma tiene un apéndice bien interesante que obviamente lo estaremos estudiando aquí mismo en el conversatorio. Entonces, allí me van a hablar, por ejemplo, qué pasa si se entrega el producto y después se factura o se factura y después se entrega. Qué pasa si se entrega y no se transfiere la titularidad. Qué pasa con las ventas a plazos. Todo eso tendremos que estudiarlo en el apéndice de la sección 23. ¿Qué caso tiene Jessica? Cuéntanos.
Se factura, oiga, es que se factura sin IVA al final de mes para algunos clientes. Oiga, ¿por qué no prende el micrófono y me cuenta la historia? A ver, que se factura sin IVA. Vamos al micrófono a Jessica, a ver. Tú puedes habilitar el micrófono allá. A ver. Mira a ver si ahí nos puedes hablar, Jessica. A ver, se fue Jessica y volvió. Entonces, mire que no siempre se transfiere la titularidad. Ah, bueno, y ojo que les estaba hablando hace un rato de bienes que requieren de registro. Hay otros bienes que no requieren de registro. Esos bienes simplemente se presume tenedor al que los porte. Por aquí Hola. apareció Hola. Jessica. Hola Jessica, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿bien usted? Bien, bien. Todos la escuchan, ¿verdad? In English, please, Jessica. Sure. Mm. Are you sure? Okay. No, por esta vez en español, próximamente en inglés. Inglés, inglés, inglés. No, español, español, español. Bueno, es que en cuanto a lo que les comentaba, es que en ocasiones nosotros lo que hacemos es facturar, es como reconocer un ingreso, pero transitorio porque lo anulamos al mes siguiente, ¿sí? Para que el efecto sea cero, es decir, con una nota a crédito, y se genera en el mes siguiente la factura definitiva con IVA y todos los impuestos, ¿sí? Sí, Esto se hace como porque se ha entregado la mercancía en el mes anterior, pero el cliente la recibe hasta el siguiente mes, ¿sí? O sea, es decir, el 28 de febrero salió la mercancía, pues entonces tengo que reconocer lo que estábamos hablando, tengo que reconocer que salió de mi mercancía, de mi inventario, perdón, esa mercancía, ¿sí? Pero el cliente realmente va a recibir la factura hasta el siguiente mes, ¿sí? Y va a recibir la mercancía también. sí. No sé si... ¿Y quién se inventó esa vuelta? Pues es que yo, de hecho, la estoy como revisando, indagando un poquito, porque sí, yo creería entonces que solamente se debería, pues, según lo que estamos hablando, reconocer el ingreso hasta el mes en que, pues, el cliente reciba también la mercancía, o sea, no cuando esté en tránsito. Claro, porque pensemos en lo siguiente, Jessica y compañeros. Ahorita con todo el tema de la exploración espacial, supongamos que dentro de algunos años haya una colonia de humanos habitando en Marte, caleños todos ellos, ¿sí? Entonces se antojaron de manjar blanco y entonces llamaron aquí a Manjar Blanco del Valle y Manjar Blanco del Valle les mandó 100 tótumos de manjar blanco para Marte. Y ese manjar blanco va a viajar en una nave espacial y se va a demorar 4 años en llegar. Entonces la pregunta es, ¿el ingreso es hoy o cuando el manjar blanco llegue a Marte? Sí, sí. Pues, según lo que hemos hablado, cuando llegue a Marte. Entonces hay que mirar cuáles son las condiciones específicas de la negociación. Y que aquí en el párrafo 12 vamos a empezar a mirar, por ejemplo, una pregunta que nos podríamos hacer es: ¿el manjar blanco me lo pagan desde que yo lo entrego aquí o me lo pagan cuando llegue a Marte? El plazo para pago de la factura empieza a correr desde el despacho o desde la recepción. El cliente viene acá por ellos o yo tengo que ir hasta allá a llevarlo.
ese tipo de preguntas me las tengo que hacer. Entonces, Claro. en el caso tuyo y en el caso de cualquier empresa que despacha mercancía a través de servicios de mensajería o en vehículos propios o de terceros, tendremos que hacer este análisis, esta discusión y tendremos que determinar cuándo es que se resuelve o cuándo es que se produce el ingreso. Pero no podemos ser ambiguos en decir voy a hacer una factura hoy porque la mercancía salió de mi puerta para anularla mañana cuando llegue a donde el cliente. Eso a propósito le va a traer problemas fiscales y cuando usted empiece a hacer facturas electrónicas seguramente eso no lo va a poder hacer, no lo va a poder llevar a cabo. Entonces hay que ponernos, digamos, claros en eso. Mire, por ejemplo, cuando la gente hace el pedido por una plataforma, compran cualquier artículo de esos que venden por internet y se lo mandan desde la China, desde Indonesia. Entonces usted hace el pedido, eso llega como al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Entonces ahí tenemos que ser claros en algo. Si yo como y allí, aunque de pronto no lo conozcamos a fondo, hay un contrato. Lo que pasa es que todos pasamos rapidito con el scroll y decimos acepto. Pero en ese contrato, seguramente en alguna parte, en cumplimiento de leyes y de tratados de comercio internacional, tiene que decir que si yo aquí en Colombia no recibo el producto o lo recibo malo o recibo lo que no es, tengo el pleno derecho de que me lo devuelvan. Entonces, mire que en ese caso el vendedor que está allá al otro lado, en la China, en Indonesia, solamente puede reconocer el ingreso cuando la incertidumbre sobre la transacción sea muy pequeña. Por ejemplo, si es una empresa que puede probar que de cada 100 despachos solamente le devuelven uno, es una empresa que puede reconocer el ingreso pues, prácticamente desde que lo despacha. Pero si es una empresa que de cada 100 despachos le devuelven 20 o 30 o 50, es una empresa que tendrá que esperar el desenlace de la transacción para poder reconocer el ingreso. Entonces, Jessica, allí están haciendo un proceso innecesario y además un proceso que va a generar mucho margen de error, es un proceso que les va a generar mucha congestión administrativa. Entonces hay que definirlo, bueno, el ingreso es aquí al despachar o el ingreso es allá al llegar. De hecho, esa evaluación la podrían hacer en conjunto con sus clientes. Para que todos hablen el mismo idioma, que si usted reconoce el ingreso el día 28, su cliente esté reconociendo la compra el mismo día. O si el ingreso se va a dejar para el día 2 o 3 que llega el camión, pues así mismo lo haga su cliente. Pero hacer una factura allí como una factura puente y luego anularla y todo, la verdad no es un proceso muy adecuado. Eso les puede traer problemas. Muchas gracias, Vale, Jessica, gracias. por compartir. Gracias. Voy a indagar un poquito más y la próxima clase les cuento. Listo, muchas A ver, gracias. no se olvidó. Gracias. Bueno, chao. Bueno, sigamos por acá entonces. Párrafo 23.12. Una entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias si conserva riesgos significativos inherentes a la propiedad. Ejemplos de situaciones en las que la entidad puede conservar riesgos y ventajas inherentes son: A. Cuando la entidad conserva una obligación por funcionamiento insatisfactorio no cubierto por las condiciones normales de garantía. Hay condiciones normales de garantía y puede haber condiciones que se salen de lo normal. O sea, la entidad le puede decir, mire, yo le doy plena garantía de que esto va a funcionar así, 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 a un cliente en particular. Esa es una condición que se sale de las condiciones normales de garantía. O sea que si alguien quiere levantar la mano y preguntar, profe, ¿y qué son condiciones normales de garantía? Yo le diría, pregúntele al cliente. Las condiciones normales de garantía son las condiciones que le suelen dar a todos los clientes en general. Pero si a un cliente en particular le dan una garantía distinta o más extensa que la que normalmente le dan a los demás, allí puede haber un tema específico de reconocimiento de ingresos. Literal B. Cuando el cobro de ingresos de actividades ordinarias procedentes de una determinada venta está condicionado a la venta por parte del comprador de los bienes. Mire este tan interesante.
Yo sé que algunos pueden estar diciendo, eso es mercancía en consignación. Bueno, la mercancía en consignación es el típico caso en donde yo despacho la mercancía, me la reciben allá, pero no puedo contabilizar el ingreso. ¿Por qué? Pues porque está en consignación. Pero fíjese que las grandes superficies y los supermercados, almacenes de cadena, para algunos tipos de productos suelen poner una condición. Usted les dice, por ejemplo, mire, es que yo vendo trapeadores, y ellos le dicen, listo, tráigame 100, pero solamente le voy pagando los que se van vendiendo. Usted puede poner en la factura que le da 15 días de plazo, pero ellos le pagan a usted en la medida en que los trapeadores se venden. Y si los trapeadores no se venden, ¿qué hacen con ellos? Se los devuelven. Y si se dañan, se los devuelven. Y si se pudren, se los devuelven. Prácticamente ellos no pierden nada. Eso con algunos proveedores. Entonces, una condición como esa en la que me digan, es que yo solamente le pago a usted cuando esto se venda a un tercero, hace que yo no pueda reconocer el ingreso, ¿sí? Aunque haya hecho la factura, porque eso puede ocurrir. Pues sí, mándemelo, me hace la factura y todo, pero yo no le pago hasta que eso se venda. Hacemos una condición, si eso no se vende, se lo devuelvo. Un tema bien interesante para los amantes de temas de tributación, bien interesante ese asunto. Si lo facturo, ¿qué hago luego si la condición es que no me lo pagan hasta que no se venda? Y el hecho de que el pago se retrase, pues me impide reconocer eso como un ingreso. Literal C, cuando los bienes se venden sujetos a instalación y esta es una parte sustancial del contrato que no se ha completado todavía. A ver, hay algunos artículos, algunos elementos, algunos productos que requieren de ser instalados y la instalación es una parte importante de la venta. ¿Sí? Entonces tenemos que diferenciar lo que es una instalación importante de lo que es una instalación sencilla o insignificante. Por ejemplo, si usted compra un televisor, ¿será que requiere que vengan y se lo instalen? Seguramente no. Que llega a su casa, lo saca de la caja, lo pone donde lo vaya a poner, lo conecta y ya lo prende. Eso fue plug and play. Si usted compra un computador, no compra el computador, uno mismo lo conecta, prendió. Si compra una lavadora, pues uno va a poner la lavadora donde vaya a ir, le pone la manguera, el desagüe y ya, la conecta y sirvió. Pero si me compro, por ejemplo, un closet de esos que vienen en una caja, bueno, la gente normalmente compra esos closets y se ponen de guapo y dicen, no, yo lo armo. Van a la casa, sacan la caja y resulta que armar un closet, pues eso no se arma solo. Y entonces hay gente que no le gusta leer las instrucciones, entonces se ponen a armar ese closet ahí a ojo. Cuando terminan les han sobrado la mitad de las piezas. Entonces, ese es un típico caso en el cual la venta se completa con una instalación. Pero a ver, de cada 100 closets que se vendan en la caja, ¿cuántos de ellos tienen que ser instalados por el vendedor o el contrato incluye la instalación? Ojo que si el contrato incluye la instalación o el armado, pues el ingreso de actividades ordinarias se podrá reconocer cuando se haya completado la instalación o el armado, siempre y cuando sea un asunto material. Y me explico, el closet vale 300.000 pesos y el cliente dijo, y quiero pagar para que me lo armen. Entonces la entidad le dijo, listo, 320.000 y le mandamos al armado. Los 20.000 y el proceso de armado son pequeños, prácticamente insignificantes dentro de todos los ingresos de la compañía. Distinto es, por ejemplo, si usted va y compra un ascensor. Usted no puede pedir un ascensor por Rappi o por Uber Eats, ¿cierto? O por mensajeros urbanos. Va a abrir la aplicación, ahora hay la aplicación de Rappi y escriba, voy a comprar un ascensor, a ver quién se lo lleva en moto. Eso no funciona así. Para ese tengo que ir a la empresa de ascensores, solicitar una cita, ellos tienen que venir a mirar el espacio, hacer un proyecto, eso es todo un proyecto. Luego me venden el ascensor y tienen que instalarlo,
porque aquí ninguno de nosotros es capaz de instalar un ascensor. Aquí no me vengan con cuentos que ninguno de nosotros es capaz de comprar un ascensor en una caja para ir a instalarlo. Ok, entonces si vendo ascensores y obviamente tengo que cobrar y tengo que hacer la instalación, pues el ingreso se reconoce en el momento en el cual se cumple la instalación. ¿Listo? Y para cualquier otro, vendo máquinas, pero la máquina requiere que yo vaya y la instale, la máquina requiere que vaya y le ponga todos los parámetros, la máquina requiere que capacite la gente. Entonces la venta solamente se podrá completar y se podrá reconocer en el momento en el cual yo haya hecho todo lo que me comprometí a hacer. Entonces Jessica me dice, solo se reconoce con la firma de recibido del cliente. Sí, puede ser, pero fíjese que cuando la instalación o cuando la misma venta del producto es un proceso muy complejo, es probable que no apliquemos el párrafo 23.10 para venta de bienes, sino que nos tengamos que ir a aplicar el contrato, el párrafo sobre contratos de construcción. Entonces, este literal C es para ciertos artículos que requieren instalación, pero no alcanzan a tener la magnitud como para hacer contratos de construcción. Entonces generalmente el literal C puede versar sobre máquinas, puede versar sobre, por ejemplo, los que venden muebles, ¿sí? esos muebles modulares para oficina. Generalmente se reconocen de acuerdo con este literal, porque uno va a comprar los muebles, pero ellos tienen que venir a instalarlos. Si me traen un poco de tablas y de módulos, yo me encarto con eso. Pero no es un proyecto tan grande como para tener que reconocerse por avance de obra, por ejemplo. Entonces, digamos que este es como un mini contrato de construcción, es el literal C. Bueno, el literal D me dice, cuando el comprador tiene el derecho de rescindir la compra por una razón especificada en el contrato de venta o a discreción exclusiva del comprador sin ningún motivo, y la entidad tiene incertidumbre acerca de la probabilidad de devolución. Esto le suele ocurrir a los vendedores por catálogo. Venden y venden y venden, pero mucha gente cuando recibe el producto dice, ay, yo pensé que esto era más grande, ay, yo pensé que esto era más fino, ay, yo pensé que esto era no sé cómo. Y hacen uso de su derecho eso se llama el derecho de retracto, y entonces lo devuelven. O simplemente compran y luego dicen, ay, no, es que mi esposa no me dejó. Porque, oh no, mi esposo se enojó porque compré 10 bolsos de 500.000. ¿Sí? Entonces puede ocurrir. Entonces, si el cliente tiene derecho de retracto y restricto, y además eso se combina con una alta incertidumbre, entonces la entidad no puede reconocer el ingreso hasta tanto el cliente haya recibido y no haya devuelto el artículo. Cuando usted está viendo por ahí televisión, ahí salen las famosas televentas, ¿cierto? Si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Pues estas entidades tendrán que evaluar todo ese tema de la incertidumbre. A ver, Jessica dice, ¿esto aplica para pymes y grupo 1? Sí, ambas. De hecho, en el grupo 1, antes de la emisión de la NIF 15, la NIF 18 tenía una parte B. Las normas plenas tienen una parte A y tienen siempre una parte B. La parte B de la NIF 18 es de donde sacaron este apéndice a la sección 23. Ok, entonces en plenas también aplica siempre. Bueno, ejemplos. El vendedor conserva los riesgos significativos de la propiedad. Una entidad acepta un pedido de un cliente para la fabricación de un producto que nunca antes se había fabricado. Por ejemplo, una nave espacial que supera ampliamente la tecnología vigente. Vea. La entidad garantiza un nivel específico de rendimiento del producto. Por ejemplo, la nave espacial es capaz de aterrizar en Marte y regresar a la Tierra. Solo se sabrá si se ha alcanzado el nivel de rendimiento garantizado luego de que el producto haya sido utilizado como desea el cliente, es decir, luego de que la nave espacial regrese de su primer viaje a Marte. A mí que no me vayan a invitar.
yo los veo por televisión. Si la nave no completa con éxito su viaje inaugural, la entidad está obligada a reembolsar al cliente el precio de la compra. La titularidad legal se transfiere en el momento de la entrega. O sea que en el momento de la entrega tengo que hacer la factura, tienen que ir a registrar la nave espacial ante las autoridades de tránsito aeroespacial, me la pagan, pero si esa nave se destroza en mitad del camino me toca devolver la plata y seguramente hay unas pólizas y todo. Entonces, debido a las incertidumbres respecto a de si el producto podrá alcanzar el nivel de rendimiento garantizado, los riesgos y ventajas de la propiedad no se transfieren hasta que el viaje inaugural se haya completado con éxito. Es decir, la entidad conserva los principales riesgos de la propiedad, ya que es muy posible que no pueda alcanzarse el nivel de rendimiento garantizado. Pues obviamente yo sé que ninguno de ustedes vende naves espaciales, a menos que sean de control remoto y de juguete, pero es posible que tengan algún tipo de producto como ese, no es que el producto tiene que ser capaz de hacer X o Y tarea, y entonces se lo pago, o tiene que rendir tanto, tiene que fabricar tantas unidades diarias. Entonces, si hay ese tipo de condiciones, eso retrasa el reconocimiento del ingreso. Párrafo 13. Si una entidad conserva solo una parte insignificante de la propiedad, la transacción es una venta y la entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias. Por ejemplo, un vendedor reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando conserve la titularidad legal de los bienes con el único propósito de asegurar el cobro de la deuda. Mire qué interesante este párrafo. De forma similar, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando ofrezca una devolución si los bienes están defectuosos o si el cliente no está satisfecho por otros motivos, y la entidad pueda estimar con fiabilidad las devoluciones. Aquí es donde les decía, es que es posible que el cliente tenga el derecho de retracto, pero si la entidad tiene cómo probar que las devoluciones son muy bajas, que el porcentaje de devolución es muy bajo, entonces la incertidumbre sobre la transacción también es muy baja y la entidad procede a reconocer entonces los ingresos. Si va a reconocer ingresos pero tiene garantía de devolución, entonces ahí es donde hace una provisión para las devoluciones. ¿Listo? Ejemplo, el vendedor no conserva riesgos significativos de la propiedad. Bueno, me voy a devolver un poquito acá donde resalté. Un vendedor reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando conserve la titularidad legal de los bienes con el único propósito de asegurar el cobro de la deuda. Entonces, el típico caso de los bienes inmuebles. Vendo el edificio por 500 millones de pesos, me dan 100 y me van a pagar 100 millones cada 6 meses. Entonces se van a demorar 2 años para terminarme de pagar. Hacemos hoy un contrato de promesa de compra-venta donde establecemos esas condiciones, que me anticipan 100 y que me van pagando de 100 en 100 y que cuando me acaben de pagar les transfiero la titularidad legal. Pero el contrato dice que desde que me dan los primeros 100 yo les voy a entregar el edificio, ellos lo pueden tumbar, lo pueden demoler, pueden volverlo a hacer, lo pueden hacer con él lo que quieran, lo pueden usar, lo pueden alquilar. Entonces, en ese momento yo ya me desprendí de todo menos de la titularidad legal. No es un obstáculo para que yo reconozca el ingreso. De hecho, reconozco el ingreso y la cuenta por cobrar. ¿Listo? O sea que el párrafo 23.13 es el que nos libera de esa duda acerca de los negocios con bienes raíces. Ojo que para efectos fiscales, el artículo 28 del Estatuto Tributario dice que los ingresos contables son los mismos ingresos fiscales. Pero hay 10 casos especiales donde el reconocimiento de ingresos para efectos fiscales es distinto. Uno de esos casos es la venta de bienes raíces. Entonces me remite al párrafo 27, al párrafo 27 literal B, donde dice que cuando se venden bienes inmuebles, la transacción se reconocerá para efectos fiscales en el momento en que se firme la escritura pública. Allí sí voy a tener una diferencia entre lo que es los estados financieros y la declaración de renta.
Bueno, un fabricante de máquinas expendedoras vende 10 máquinas a crédito a un parque de diversiones. El plazo de pago vence a los 3 meses de la entrega. Para todas las ventas realizadas a crédito, el fabricante incluye en el contrato una cláusula mediante la cual la titularidad legal se transfiere recién al recibirse la contraprestación y no en el momento de la entrega. Entonces este es un caso en el cual entrego la máquina, pero no le voy a transferir la titularidad legal, sino cuando me acabe de pagar. Este párrafo, a ver, ¿qué opinan de este párrafo? ¿Qué comentario tienen acerca de este párrafo, mis amigos? Ese es un hombre, Jessica. Yo estuve analizando este párrafo porque este es un caso de entrega sin facturación. Entonces yo compro la máquina y no me dan la factura. Hacemos un contrato. Entonces me dicen, listo, tenga la máquina, llévesela, pero cuando me la acabe de pagar es que vamos a hacer la factura, porque como es una máquina, la titularidad legal se transfiere a través de una factura de venta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Yo estuve analizando las normas sobre facturación aquí en Colombia. Tengo que aclarar en qué país, porque como ya estamos internacionales, ¿me entienden? Y resulta que aquí en Colombia no es posible entregar un artículo sin factura. Realmente aquí no se cumple esa condición o esos casos, porque aquí en Colombia usted, en el momento de entregar el artículo, en ese momento tendrá que hacer la factura de venta. Incluso el tema de los inmuebles, por ejemplo, pues es un tema especial, pues dadas las características de los bienes inmuebles. Pero lo que es en bienes muebles, sí hay que elaborar la factura en el momento de la entrega. Entonces, esto puede dar para, mejor dicho, todas las discusiones que quiera, porque, por ejemplo, tendríamos que analizar si legalmente, si yo vendo, por ejemplo, un vehículo que es de la empresa, pero me lo van a pagar en 2 años, y hoy lo entrego con contrato de compraventa y dentro de 2 años hago la factura y el traspaso. Habría que analizar si las normas sobre facturación sí me permiten hacer eso, o si estaría incumpliendo esa norma, o si me toca realmente hacer la factura en el momento inicial de la entrega. Todo eso son temas, mejor dicho, esas son las preguntas que deberían estar respondiendo los tributaristas. No hay en qué concepto reporto tal cosa en la exógena, no, eso no es pregunta para un tributarista. Háganle preguntas como la que le acabo de hacer. Bueno, entonces, la retención de la titularidad puede indicar que los riesgos y ventajas de la propiedad no se han transferido al comprador, aunque este traspaso no es una condición obligatoria para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias. Siempre que se reúnan los otros criterios de reconocimiento del ingreso de actividades ordinarias del párrafo 23.10 y mientras no existan motivos para creer que el parque de diversiones no cumplirá con el pago, los ingresos de actividades ordinarias podrán reconocerse. Si además de la titularidad legal, el fabricante solo conserva los derechos que le permiten recuperar las máquinas expendedoras si el parque de diversiones no cumpliera el pago. En otras palabras, el fabricante transfiere prácticamente todos los riesgos y ventajas de la propiedad al parque de diversiones en el momento de la entrega de las máquinas expendedoras. La retención temporaria de la titularidad legal en este caso no tiene importancia. ¿Qué tal, por ejemplo, si la entidad entrega las máquinas, pero tiene derecho al 50% de las ganancias de la máquina hasta que el comprador la pague totalmente? Eso podría ocurrir y ese ya es un negocio distinto, porque entonces la entidad tendría unos beneficios asociados a esa máquina hasta que se la paguen por completo. Entonces hay que estar pendiente de esos casos. Cuando se presenten hay que hacer el análisis y establecer una política contable para el reconocimiento y medición de esos ingresos.
Un minorista, ejemplo 28, un minorista ofrece a sus clientes el derecho perpetuo de devolución sobre las linternas que vende. Oiga, ¿quién hace eso hoy en día con poco de productos chinos? Los clientes pueden devolver las linternas por cualquier motivo y en cualquier momento y obtener un reembolso del dinero presentando solamente un recibo válido. Vea pues. Los datos históricos constantes indican que se reembolsa aproximadamente el 1% de las ventas. El minorista espera que esa tasa de reembolso no se modifique en un futuro. Entonces, mire que aunque primero la entidad tiene datos, la entidad tiene cómo demostrar de una u otra manera cuál es el volumen, el porcentaje de devoluciones sobre sus productos. Entonces, si esos datos están y esos datos son confiables, entonces la entidad con base en eso va a llegar a sus propias conclusiones. ¿Y a qué conclusión llegaríamos acá? Las devoluciones son realmente bajas, 1% de las ventas. El minorista conserva solo un nivel insignificante y cuantificable de los riesgos y ventajas de la propiedad. Si se cumplen los demás criterios del reconocimiento del párrafo 23.10, se deberán reconocer los ingresos de actividades ordinarias en el momento de la venta. La posibilidad de existencia de devoluciones afecta la medición del importe del ingreso de actividades ordinarias que debe reconocerse en la venta de cada linterna. Es decir, en este caso el ingreso de actividades ordinarias debe registrarse al 99% del precio de venta en efectivo. Esto es lo que les decía, uno al final cuando establece el porcentaje de devoluciones, entonces lo que hace es aplicarle el porcentaje al precio de venta y así reconoce una partecita de la provisión con cada una de las ventas y listo. Nota, si en un periodo contable posterior las devoluciones reales son superiores o inferiores al 1, la revisión de cálculo aproximado deberá contabilizarse de forma prospectiva, o sea que se llevará a resultados cualquier variación. Bueno, y hasta aquí la venta de bienes. Voy a buscar un momentico el apéndice y le damos una miradita de una vez al apéndice de la sección 23. Aquí. Ejemplos de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias según los principios de la sección 23. Este apéndice acompaña a la sección pero no forma parte de ella. Quiere decir que de aquí en adelante nada de esto es obligatorio, pero si no lo hace, mal que le va a ir conmigo. Bien, vamos a ver. Ejemplos sobre ventas de bienes. Ejemplo 1. Ventas de tipo facturación sin entrega, en las cuales la entrega se pospone a voluntad del comprador, que sin embargo adquiere la titularidad de los bienes y acepta la facturación. Ejemplo, compro un carro, pero le digo al concesionario, haga el favor y me le pone cojinería de cuero, rines de 20 pulgadas, llantas de perfil alto, me le pone un turboalimentador, me le pone, no sé, miles de cosas. Entonces el vehículo se queda en el concesionario por 2 meses mientras le hacen todo eso. Sin embargo, ya me hicieron la factura, ya la pagué, ya matriculamos el carro. Entonces, ¿cuál es la condición? Que la entrega se pospone a voluntad o a petición del comprador, no del vendedor. Si es el vendedor el que pospone la entrega, entonces no puede reconocer el ingreso de actividades ordinarias. ¿Listo? Por ejemplo, viene un cliente, me paga el carro y yo le digo listo, pero el carro se lo entrego dentro de 2 meses porque no han llegado. ¿Listo? Entonces, si la venta se pospone a voluntad del comprador, entonces ahí sí el ingreso se reconoce. Bueno, el vendedor reconoce los ingresos de actividades ordinarias cuando el comprador adquiere la titularidad, siempre que sea probable que se efectúe la entrega. Obvio, yo voy a ir por mi carro. La partida esté disponible, identificada y dispuesta para la entrega al comprador en el momento de reconocer la venta. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si yo vendo muebles. Viene un cliente y me dice, yo quiero ese juego de sala, vale 5 millones, téngase, lo pago.
pero hágame un favor y me lo guarda porque es que el apartamento me lo entregan dentro de un mes. Entonces yo tomo ese juego de sala, lo pongo en una ubicación especial y le pongo un avisito, vendido. Ahí yo puedo reconocer la venta aunque no haya hecho la entrega del bien. Si por ejemplo yo lo que vendo son sillas plásticas, no son sillas Rimax. Rimax es una marca, son sillas plásticas. Entonces vendo sillas plásticas y tengo 20.000 sillas en la bodega y alguien viene y me dice, le compro 100 sillas. ¿Cuánto valen? Valen 2 millones de pesos. Téngase, las pago y vengo por ellas dentro de 10 días. Si yo digo, pues cuando él venga se las separo, entonces no puedo reconocer ahí el ingreso. Para reconocer el ingreso tengo que ir, tomar las 100 sillas, ponerlas en una ubicación especial, separarlas de las demás sillas y ponerle un letrero que diga vendido, no disponible. Literal C, el comprador reconoce específicamente las condiciones de entrega diferida. Hay un documento escrito, una comunicación donde efectivamente el comprador está diciendo que le entreguen la silla después. D, se aplican las condiciones usuales de pago. El hecho de que yo diga guárdemelo ahí no significa que yo pueda retrasar el pago. ¿Sí? Seguramente ellos me lo guardan, pero yo tengo que haberlo pagado o el plazo para pago empieza a correr de manera normal. Bueno, no se reconocerá el ingreso de actividades ordinarias cuando exista simplemente la intención de adquirir o manufacturar los bienes a tiempo para la entrega. Este es el caso, por ejemplo, de que alguien venga y me diga, véndame esta mesa. Y yo sé que esa mesa no la voy a vender, sino que voy a fabricar otra igualita para entregársela. Aunque me la paguen hoy y me pidan la factura, yo no puedo reconocer la venta de una mesa que todavía no existe. Deme un segundito, por favor. Ok. Bueno, entonces, no sé si se les viene a la mente algún caso de estos que quieran comentar, con mucho gusto. Aquí, por ejemplo, el caso de las constructoras que venden sobre planos, ese también es un caso típico. El cliente va y les puede pagar el apartamento de una vez, pero ellos no pueden reconocer el ingreso porque el apartamento ni siquiera lo han construido. Si un cliente, yo sé que hay veces el cliente pide un artículo y el artículo no está en existencia, entonces inmediatamente la empresa lo pide a su proveedor. Allí tampoco se puede reconocer el ingreso, aunque el cliente ya me lo haya pagado, me haya pedido la factura, me diga mándemelo. El ingreso solo puedo reconocerlo si el elemento del inventario está disponible para la venta. Ejemplo 2. Ventas sujetas a condición de instalación e inspección. El vendedor normalmente reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando el comprador acepte la entrega y se haya completado la instalación y la inspección. Sin embargo, el ingreso de actividades ordinarias se reconocerá inmediatamente tras la aceptación del comprador de la entrega cuando el proceso de instalación sea simple. Es que eso no es sino ir y poner 2 tornillos. Listo, es un proceso simple, entonces con la entrega se reconoce la venta. Por ejemplo, la instalación de un receptor de televisión probado en la fábrica que solo requiere ser desempaquetado y conectado a la red y a la antena. O la inspección se ejecuta solo con el propósito de determinar los precios finales del contrato, como por ejemplo en los cargamentos de mineral, de hierro, de azúcar o de habas de soja. Son simples ejemplos. ¿Listo? Ok. Ejemplo 3. Venta de bienes sujetas a condición que se aprueba cuando el comprador haya negociado un derecho limitado de devolución. A ver. Si existe incertidumbre acerca de la posibilidad de devolución, el vendedor reconocerá los ingresos de actividades ordinarias cuando el comprador haya aceptado formalmente el envío o los bienes hayan sido entregados y el plazo para su devolución haya transcurrido. Por ejemplo, si hay una venta y la condición es que tiene 3 días para evaluar y si no le gusta devolverlo, entonces una vez completada la entrega, a los 3 días se reconocerá el ingreso si no ha habido devolución.
Venta de bienes sujetas a condición, ventas en consignación bajo las cuales el receptor se compromete a vender los bienes por cuenta del consignador. Esta es la venta, la famosa mercancía en consignación, que siempre la vamos a tratar como simplemente ese inventario sigue siendo mío. Y entonces alguien me dice, ay profe, pero ¿cómo hago si es que yo lo tengo que sacar de la bodega? Pues, ¿cómo hace para sacarlo de la bodega? Va y se lo echa al hombro y lo monta en un camión y ya lo sacó de la bodega. Si me está hablando de técnicas contables, entonces le voy a dar una idea. Usted puede decir, yo tengo una bodega en el norte, tengo una bodega en el sur. Cuando usted va a sacar mercancía de la bodega del norte para la bodega del sur, pues usted no hace una factura para eso, usted hace un traslado entre bodegas. Y ni siquiera necesita contabilizar un débito o un crédito en algunos casos. Es posible que usted tenga un módulo de administración de inventarios y en el módulo simplemente usted reasigne la bodega y ya. Otros sí tienen que contabilizar porque las bodegas las llevan al software de contabilidad, entonces acreditan una bodega, debitan otra, pero no hay factura. Entonces cuando usted saque la mercancía y la ponga donde el cliente, pero es una mercancía en consignación, cree una bodega con el nombre del cliente, bodega cliente tal. Entonces la saca de su bodega norte o sur y la pone en la bodega del cliente tal. Cuando el cliente tal venda la mercancía, ahí sí usted procede a reconocer el ingreso, hace la factura y hace el reconocimiento del costo de ventas. Eso ya es técnica contable. ¿Listo? Caso 5, venta de bienes sujeta a condición, ventas cobradas a la entrega. Cuando usted manda la mercancía, pero el cliente la tiene que pagar en el momento de la recepción. Entonces allí el vendedor reconoce el ingreso cuando se hace la entrega y el vendedor o su agente recibe el efectivo. Mejor dicho, si no me pagan, no hay venta. Entonces allí la venta se reconoce en el momento en que me la pagan. Ventas con custodia, en las que los bienes se entregan solo cuando el comprador realiza el pago final de una serie de plazos. Es decir, plan separe, ¿cierto? Sistema de separado. ¡Ay, qué blusa tan linda! Ah, sí señora, la puede separar, me la va pagando y cuando acabe de pagar, se la lleva. Es posible que la mercancía tenga que ser separada, obviamente, porque pues si ya me la separaron no se la voy a vender a otro, a menos que tenga 1000 de las mismas. ¿Sí? Tengo 1000 blusas iguales, pues cuando me acabe de pagar le doy una. Pero si el producto es único, como por ejemplo unos muebles, un juego de sala y no hay más, entonces tengo que separarlos. Pero si no me lo pagan no se lo entrego. Entonces ese es distinto a separarlos cuando ya me los pagaron. O ese es distinto a entregarlos y que me lo paguen aplazado. Entonces, si hay una venta con custodia, dice que el vendedor reconoce el ingreso de actividades ordinarias de estas ventas cuando se entregan los bienes. O sea que mientras me va abonando, yo apenas los tengo ahí separaditos, pues no reconozco el ingreso. Sin embargo, cuando la experiencia indica que la mayoría de estas ventas llegan a buen fin, los ingresos de actividades ordinarias pueden ser reconocidos cuando se ha recibido un depósito significativo. Usted podría decir, por ejemplo, cuando me hayan pagado el 80%, generalmente la venta se completa. O cuando me han pagado más del 50 o del 60. Entonces, ese puede ser un indicador de cuándo reconocer el ingreso. Y ojo, siempre que los bienes estén disponibles, identificados y dispuestos para su entrega al comprador. Ahí, son muchos. ¿A dónde íbamos? Órdenes cuyos pagos o pagos parciales se reciben con anterioridad a la entrega de los bienes, que no están todavía en inventario. Por ejemplo, los bienes han de ser aún manufacturados o serán entregados directamente al comprador por un tercero. Me pidieron una máquina, la estoy fabricando y me van haciendo unos anticipos sobre esa máquina. Ahí no puedo reconocer el ingreso. El vendedor reconoce el ingreso cuando los bienes se entregan al comprador, o por lo menos cuando ya tenga la máquina lista, separada y dispuesta para la entrega al cliente. Ahí más o menos puedo reconocer el ingreso.
8. Contratos de venta y recompra posterior, distintos de las permutas, en los cuales el vendedor simultáneamente acuerda recomprar los mismos bienes en una fecha posterior, o cuando el vendedor tiene la opción de compra para recomprar, o el comprador tiene la opción de venta para requerir la recompra por el vendedor de los bienes. Caso compraventas. Caso leaseback. Ojo amigos con los leaseback. Ojo con los leaseback, porque yo sigo viendo que las entidades cuando hacen leaseback reconocen es que la venta del activo y luego la recompra, y eso se les vuelve un enredo porque es que el activo lo tenía medido a valor razonable por 3.000 millones, pero el banco se lo vendí por 2.000, que era lo que me iba a prestar, entonces generan una pérdida en el estado de resultados, y uno dice, pero a ver la pérdida, yo no veo la pérdida, pues si el edificio sigue siendo suyo. Ojo con los leaseback, porque los leaseback son este típico caso, es como si usted estuviera empeñando el activo, es lo mismo. El hecho de que tenga que hacer una escritura y que el activo quede a nombre de la financiera no significa que usted lo haya vendido. Para un contrato de venta y recompra de un activo que no sea un activo financiero, si es financiero le aplica las secciones 11 y 12, el vendedor debe analizar las condiciones del contrato para determinar si en esencia se han transferido los riesgos y las ventajas de la propiedad al comprador. Oiga, hoy le dio por ladrar al perro. Si se han transferido, el vendedor reconoce un ingreso de actividades ordinarias. Cuando el vendedor conserva los riesgos y ventajas de la propiedad, aunque la titularidad legal haya sido transferida, la transacción es una operación financiera y no dará lugar a ingresos de actividades ordinarias. A los contratos de venta y recompra de un activo financiero se le aplican las disposiciones de la sección 11. Entonces, ojo, los negocios de las compraventas y los leaseback no generan ingresos por venta para el vendedor, ni generan la compra del activo para el comprador. ¿Listo? Bueno. Ejemplo 9. Ventas a intermediarios, tales como distribuidores, concesionarios u otros para reventa. El vendedor generalmente reconoce los ingresos de actividades ordinarias por estas ventas cuando los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad se han transferido. Sin embargo, cuando el comprador está actuando sustancialmente como un agente, la venta se tratará como si fuera una venta en consignación. ¿Cuál es el papel de un agente? ¿Cuál es el rol de un agente? ¿A qué se refiere cuando habla de un agente? Eso, entonces, por ejemplo, digamos que yo vendo envases plásticos, entonces, o vendo canastas plásticas, entonces mando a un agente con un camión lleno de canastas plásticas, se las entrego. El vendedor se va de pueblo en pueblo y vuelve dentro de 2 semanas y me dice, mire, de las 1.000 canastas que me dio, se vendieron 800. Tenga la plata de las 800, esto es lo que yo me gano, y tenga, le devuelvo las 200 canastas. Ese es un simple agente. Él no está obligado a pagarme a mí las 1.000 canastas, sino que de lo que se venda, él saca su parte, me da la plata y me devuelve el excedente. Ese es un simple agente. Suscripciones a publicaciones y otros artículos similares. Entonces, por ejemplo, leámoslo y luego les doy el ejemplo. Cuando las partidas involucradas tengan un valor similar a cada intervalo de tiempo, el vendedor reconocerá los ingresos de actividades ordinarias linealmente sobre el periodo en el que se envíen los artículos. Cuando los valores de los artículos varían de periodo a periodo, el vendedor reconocerá los ingresos de actividades ordinarias sobre la base del valor de las ventas de los artículos enviados, con relación al total del valor estimado de venta de todos los artículos cubiertos por la suscripción. Por ejemplo, ustedes van a pagar este año 500.000 pesos por el conversatorio. Eso va a incluir un año de sesiones, desde marzo 2020 hasta febrero del 2021. Van a pagar solamente 500.000 pesos, solo 500.000, menos de la mitad de lo que pagarían en un año. Y ese es un valor único por el año, que incluye las sesiones en vivo, pero también incluye un diplomado
va a ser un diplomado alrededor de unas 60 horas. Entonces, yo como vendedor, cuando reciba o cuando hagamos el contrato y usted ponga 500.000 pesos en mi cuenta, yo no puedo decir inmediatamente que eso es un ingreso. Yo tengo que decir, por ejemplo, que 300.000 son por el conversatorio y 200.000 son por el diplomado. Los 300.000 del conversatorio son para un año, entonces cada mes voy a llevar 25.000 al ingreso. Y los 200.000 son por el diplomado. Ese diplomado no va a ser online, ese diplomado va a ser grabado. Cuando yo lo grabe y lo ponga disponible, en ese momento reconozco el ingreso. Si fuera un diplomado online y les dijera nos vamos a conectar en diciembre y lo hacemos, entonces los 200.000 los tengo que dejar como pasivos hasta diciembre. Cuando en diciembre haga las clases, en ese momento reconozco el ingreso. Entonces, todo lo que sean negocios así por suscripción, donde el vendedor recibe un dinero por X o Y servicios que va a prestar o lo que sea, debe asociar ese precio con esos servicios que está prestando y en esa misma medida va a ir reconociendo el ingreso. ¿Listo? Bueno, entonces ya se pueden ir inscribiendo al conversatorio anual, se reciben pagos con tarjeta de crédito. Ejemplo 11, ventas a plazos donde la contraprestación se recibe fraccionada en varios pagos. El vendedor reconoce los ingresos de actividades ordinarias atribuibles al precio de venta, excluyendo los intereses en el momento de la venta. Yo diría que en el momento de la entrega. ¿Sí? El hecho de que me vayan a pagar a plazos no significa que yo retrase el reconocimiento de las ventas. Yo reconozco el ingreso y luego voy recaudando lo correspondiente a cada una de las cuotas. Y obviamente si hay un elemento de financiación implícita, pues eso va a generar allí unos intereses. Bueno, vamos a mirar estos últimos dos. Acuerdos para la construcción de inmuebles. Bueno, este dejémoslo porque vamos a hablar de contratos de construcción más adelante. Venta con premio de fidelización. No sé si ustedes de pronto tengan clientes que le den a sus clientes, les den puntos, que la membresía, que este es cliente fiel y que entonces por cada compra de tanto le doy tantos puntos redimibles en no sé qué cosa. ¿Sí? Cuando de compra combustible quedan puntos. Si cuando los empresarios conozcan la contabilización de esto, muchos van a decir, no, qué cuentos, quitemos esa cuestión de los puntos. Ojo, una entidad vende el producto A por 100. Los compradores del producto obtienen un crédito premio que les permite adquirir otro producto por 10. El precio de venta normal del producto B es de 18. O sea que al comprar un producto por 10 le van a regalar 8 pesitos. La entidad estima que el 40% de los compradores del producto A usará su premio para adquirir un producto B en 10. El precio de venta normal del producto A, después de tener en cuenta los descuentos que normalmente se ofrecen, pero que durante esta promoción no están disponibles, es de 95. Entonces fíjese cómo es el asunto. Vendo el producto en 100, normalmente lo vendo en 95, pero ahorita como voy a dar un regalito lo voy a vender en 100. El que me compre este en 100, le doy 8 pesitos para que compre el producto B. Entonces, allí tengo que hacer este ejemplo. Solamente lo voy a mencionar. Yo sé que a esta hora ya no estamos para poner una calculadora, pero nos va a quedar de primerito para la próxima sesión. Entonces, el valor razonable del crédito premio es el 40% de los 8 pesitos que le estoy regalando. O sea, 3.20 por cada crédito premio. La entidad distribuye el ingreso de actividades ordinarias de 100 entre el producto A y el crédito premio. Ojo, tomando como referencia los valores razonables relativos de 95 y de 320 respectivamente. Por lo tanto, el ingreso de actividades ordinarias del producto A es igual a 100 por 95 dividido entre 95 más 320. Eso le va a dar 9674. Y el crédito premio va a ser la diferencia entre 100 y 9674, que le va a dar 3.26. Véalo aquí.
Entonces en la próxima sesión, para que se conecten con harta gana, o si quieren estudiarlo en su casa, estudien este casito. Y el próximo lunes resolvemos esto en un Excel. Vamos a deglutir bien esto, vamos a masticar bien esto, a ver cómo es que funciona, porque no es tan sencillo como coger 100 y decir que de los 100, 8 pesitos son para el producto B. ¿Listo? Bueno amigos, entonces nos vemos la próxima semana, lunes a las 7 p.m. Esa será la última sesión de este ciclo, que ya ustedes tienen pago, y ya de ahí para adelante nos tomamos unas cortas vacaciones y arrancamos con todo en la primera semana de marzo. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga.